bueno ir haciendo historia de las vocaciones de los jesuitas y que se conozca, pues te voy a hacer un resumen para compartir con los amigos y con los que estén interesados en dos cosas, diría yo. Una, la vocación de un religioso sacerdote jesuita, y dos, la vocación de un peruano, yo diría mestizo, aunque mi apariencia pues se nota mis antepasados, pero un peruano que quiere trabajar por construir este país que está en una crisis tan grave desde que yo nací, creo, hasta ahora. Y bueno, somos misioneros, los jesuitas, para la Iglesia Universal, pero a mí me ha tocado estar en el Perú. Bueno, mi vocación nace justamente porque soy exalumno de los jesuitas del Colegio de Piura, del San Ignacio, y tuve pues excelentes profesores, la mayoría españoles, así que podría decir que yo tengo una herencia española por ese lado en mi vocación. Y por otro lado, mi familia, o sea, mi padre fue un hombre de fe profunda, reservado, tímido, a diferencia de mi forma de ser. Fui exalumno de la Universidad del Opus Dei de Piura, cuando recién se fundaba, y el Opus empezaba en el Perú. Estamos hablando del año 68, 69, porque yo estaba ahí como el 69, 70. Después, buscando definir mi vocación, empecé con estudios generales, vine a Lima e intenté entrar a la compañía y me dijeron: todavía no, espera y empieza tu carrera. Y intenté ingresé a la Academia Diplomática del Perú y estuve estudiando justo cerca de aquí, de San Pedro. A 2 cuadras de acá estaba el local donde se formaban los jóvenes que iban a ser diplomáticos. Estuve ahí como año y medio y empecé mi vida en la compañía inicios del 7-3. Y empieza la historia de mi opción preferencial, que era el otro tema que te comenté, iba junto con mi vocación religiosa y sacerdotal, el tema de la opción preferencial por los pobres y la construcción, el aportar a construir un país más justo y más estructurado en cuanto a los movimientos sociales populares. Entro en Villa El Salvador y para mí fue un choque muy fuerte, porque era ir a un lugar que hace 52 años era una barriada de arena, y yo empecé el noviciado allí con los compañeros que me tocó, y fue un choque. Nos hicieron trabajar de obreros. Esa experiencia me marcó. Tengo una cicatriz en la mano por intentar aprender a ser carpintero, y empieza mi inserción, porque la opción yo la traía de antes. Mi padre nos había orientado hacia una opción por el Perú profundo. Él fue el que me invitó a la Universidad Nacional, mientras yo estudiaba en la privada del Opus, a un curso de Malpica, de los dueños del Perú. Me marcó profundamente para el resto de mi vida, porque la pobreza para mí ya no era solo la romántica acción de una persona de buena voluntad que va a solidarizarse y ayudar a los pobres, sino que para mí la opción preferencial era algo que tenía que transformar esa realidad. No era bajar a ayudar, sino era de unirse para liberarnos de estructuras de pobreza injustas.
Y así empieza esa historia que me ha traído hasta ahora. Terminado ese tiempo en Villa El Salvador, pasamos a Barrios Altos, detrás de la iglesia de Cinco Esquinas, de Santo Cristo por Cinco Esquinas, estaba el antiguo noviciado de Conchucos. También fue una experiencia de inserción. Y así ha ido transcurriendo mi vida en la compañía, de modo que empieza nuestra formación filosófica y voy a la católica, estudio la filosofía que correspondía y me piden escoger un año complementario y estudié sociología en la católica, que fue para mí una gran ayuda para entender la realidad desde las estructuras de la sociedad. Terminada esa etapa, empezamos a trabajar en la época del magisterio previo a la teología y me toca continuar en el agustino porque mientras yo estudiaba filosofía trabajaba en el agustino y vivíamos en el agustino. Termino esa experiencia y me destinan a Tacna, de modo que estuve en Tacna. También estuve en Arequipa. Estuve en aquellos años posteriores al noviciado, una especie de magisterio adelantado en Arequipa, un año de magisterio adelantado. El segundo fue en Tacna y el tercero fue en la Inmaculada. De modo que 3 años estuve dedicado a la docencia en los colegios tradicionales nuestros y trataba de transmitir desde allí estos valores y esta opción preferencial, que se une a lo de Velasco, porque Velasco fue para muchos, a diferencia de opiniones de los que se sintieron afectados en Piura, muchos hacendados perdieron sus tierras. Pero fue una forma de querer transformar un Perú aristocrático, medio colonial, un Perú donde había toda una oligarquía y toda una sociedad muy clasista, muy racista, muy de brechas sociales que eran lamentables. Bueno, y así continúo con la teología y la hice en Chile 3 años. Un año la hice en Perú porque me pareció, yo quería quedarme en Perú a estudiarla completa, pero me aceptaron un año nomás. Pedí Brasil y me mandaron a Chile. Y allí también tuve una experiencia de trabajo popular en una zona de la Villa Portales, donde acompañamos a mucha gente afectada por todo lo que Pinochet había hecho en Chile. Regreso, me ordeno con Juan Pablo II el año 85 y es allí donde empieza esta historia que ahora celebramos, los 40 años de sacerdocio. Me preguntan qué me interesaría aportar a las obras de la compañía y me dan a escoger Lima, el Agustino y Hilo, Tacna. Pero me dicen mejor sería Hilo porque no hay gente para allá. Voy a Hilo y estuve con Francisco Chamberlain, fundó con Roberto Dolan, una fundación de norteamericanos, jesuitas, y cuando yo llegué había un argentino, Moyano, y un español, Valverde, Jesús. Juan Luis dirigía la parte social y Jesús Valverde la parte pastoral. Jesús Valverde también es un hito en la historia del agustino, por eso al final vamos a empatar esas dos historias. Bueno, estuve allí 15 años inserto en la vida de la gente, muy tenso porque era un lugar inhóspito. En esa época Hilo era una ciudad contaminada totalmente por los humos de la empresa Southern y nosotros trabajábamos los pueblos jóvenes.
había un CENECAPE, que era formación técnica, y la parte pastoral. Como yo me acababa de ordenar, me asignaron una zona muy pobre y muy aislada de la ciudad. Y en ese pueblo de Bello Horizonte empecé mi sacerdocio hace 40 años. Se construyeron comunidades de base, se siguió un programa de catequesis familiar que era vincular a las familias en la pastoral, y así pasaron 15 años, de modo que hay muchas historias que se podrían contar, no viene al caso extendernos, pero me marcó profundamente. Incluso pasé una fuerte depresión a los 3 años que llegué por el lugar tan árido y el trabajo tan desafiante. Después de Hilo, decide la Compañía de Jesús cerrar la comunidad jesuita, y fue un golpe tan fuerte para mí. Después de 15 años construyendo comunidades, me tocó construir 5 capillas, algunas iglesias que hasta ahora quedan, y comunidades, apoyar el Comité de Derechos Humanos de Hilo, vincularme con la iglesia del lugar, con el obispo de aquella época, fundar la Oficina Pastoral Diocesana, OPS, la Oficina de Pastoral Social, en coordinación con SEAS de acá de Lima, y así muchas historias que sería largo comentar. Todavía mi corazón está allá y suelo ir con cierta regularidad. Soy parte de la junta directiva del CEO actual, que es lo que ha quedado, que era lo que a mí me partió el alma, porque dije, salir y que esto se muera, mi temor era que se muera todo, y quería también que la parte pastoral se salvara. Desgraciadamente no se pudo. Se creó un centro Loyola que después fracasó, y ahora existe un excelente equipo de laicos que llevan los proyectos sociales que se tienen, desde la promoción de la economía popular solidaria hasta formación de conciencia y de ciudadanía en los colegios y en muchas instituciones. Y después me quedo como en un tiempo de crisis vocacional y crisis humana, y estuve con mi familia descansando un semestre. Después me tocó ir a Urcos, Cusco. Me ofrecían la selva o la sierra. Me dijeron, a ver, bueno, si les ha incomodado que yo tuviera una cierta autonomía o una cierta un rol un poco, podría decirse, de liderazgo, pero también de un trabajo a veces solitario. Esta vez dije, la selva me va a aislar un poco, quizás mejor la sierra. Y así fue que fui a Urcos y trabajé 4 años allá. Empecé con la consigna de un bajo perfil, apoyaba a un jesuita belga, Guy de Marneff, en la misma ciudad de Urcos, y apoyaba en todo lo que me pedían, como ir a las fiestas del Señor de Coyuriti a 5.000 metros de altura, que para un piurano era un gran desafío. Ahí pagué todos mis pecados, porque para un costeño adaptarse a una cultura tan diferente, traté de aprender la lengua, pero no llegué a mucho. Estuve de párroco de Urcos y allí trabajé un proyecto que me llenó profundamente, esta vocación también de misionero, sacerdote y peruano, optando por los pobres. En este caso eran los pobres del mundo andino.
para mí entrar en contacto con las comunidades andinas de las serranías en zonas inhóspitas pero maravillosas, porque el mundo andino y la serranía andina es un paraíso de la naturaleza, pero es una vida sumamente pobre y muy abandonada, la de las comunidades campesinas de los lugares del interior. Y me tocó ir y caminar esas largas jornadas y aprendí mucho de los campesinos. También trabajé mucho con el voluntariado, ya había hecho ese voluntariado con extranjeros en Tacna, fui asesor de ellos en Tacna y ahora era el responsable de los voluntarios en Urcos. De modo que tuve todo un equipo de voluntarios, básicamente españoles, que hicieron una labor extraordinaria. Eran profesionales recién venidos de España, algunos de Volpa, otros independientes, pero eran colaboradores excelentes para distintos servicios, desde las psicólogas que trabajaban todo el tema de los abusos. Yo era responsable de la red de defensorías del niño y el adolescente y de la mujer, Teresa Colque, que era toda la región de Quispicanchi. Cada párroco tenía una oficina y yo desde Urcos debía promover y coordinar desde Marcapata, Ocongate, Catca, Urcos, Andahuaylillas. Y así transcurrieron los 4 años hasta que me piden que salga. Mi comunidad sintió que yo también había ejercido un liderazgo, quizás solitario, y fue un grave error el no haberlo hecho quizá más compartido. El tema es que cada jesuita tenía bajo su responsabilidad un sector de la parroquia y cada jesuita a su manera estaba haciendo lo que hacía yo. Lo que pasa es que yo me excedí probablemente en ese afán apostólico, de modo que me piden salir y fue muy duro para mí porque mi propia comunidad había pedido el cambio sin que yo lo supiera. De modo que cuando me entero fue muy duro, traté de dialogar, ya la cosa estaba hecha, entonces salgo con una segunda herida muy fuerte porque la de hilo me costó y tuve que reciclarme a mí mismo porque fue una segunda crisis vocacional. Allí fui a Piura otra vez con mi familia, que me recibía siempre que estaba un poco maltrecho, y me rehabilité para después volver y estar 2 años en Fátima, en Miraflores, que las pasé de una forma extraordinaria con la acogida de los que en esa época estaban en Fátima. Depende mucho de qué comunidad y para cuando uno va a un sitio se sienta acogido o no. En esa época había una comunidad excelente y quiero mencionar a Alfredo del Risco, que era el ministro y fue un hombre que supo acoger a cuantos fueron allá. Ahí empieza la etapa en la que ahora estoy y que algunos no se explican, porque mi tendencia natural es un apostolado de inserción, promoción de la organización, formar la conciencia ciudadana y junto con eso formar la fe y las comunidades de base en que eso se complemente. De modo que al llegar al Agustino, este último destino, fui con esa situación de crisis, yo diría una larga depresión que tuve que saber manejar. Y Fátima fue como un momento de descanso, pero allí entré en contacto con la conferencia religiosos, dicté cursos en la conferencia religiosos y me abro al mundo de la espiritualidad de los jesuitas
los ejercicios espirituales, que es lo que ahora fundamentalmente hago a mis 75 años, en distintas congregaciones, laicos y sobre todo con maestros de la escuela pública, los equipos docentes del Perú. Entonces los 15 años que he pasado en el Agustino fueron primero en una zona que ya se transfirió a la diócesis de Lima, Guadalupe, al lado del hospital Bravo Chico, y trabajé allí como 6, 7 años. Fue una experiencia muy buena y aprendí muchas cosas también del pueblo del Agustino y las comunidades de base, todo lo que los jesuitas de aquella época habían tratado de plasmar en el Agustino desde la opción preferencial. SEA, Servicios Educativos del Agustino, daba la parte más social de promoción integral, y la Parroquia Virgen de Nazaret, todo el tema de la evangelización, especialmente desde los sacramentos, tratando de dialogar entre SEA y parroquia. Esa es una larga historia con idas y venidas. En el Agustino yo ya conocía jesuitas de la época antigua y habían marcado mi vida. Ahora llegaba ya como cura después de 20 años de dar vueltas y entro al Agustino a apoyar, y estuve en Guadalupe toda esa primera etapa, y allí el Comité de Derechos Humanos, que estaba en manos en aquella época de Lucho Sauto, antes había estado con Taiti Alarco, y así había sido una forma en que en la época en que en el Perú había muchas crisis, el Comité de Derechos Humanos trataba de acompañar a la población para que fuera consciente de sus derechos y sobre todo tuviera claridad de conciencia y de organización. Empezó antes de la remodelación, o con la remodelación, que es una historia antigua del Agustino que ahora no viene al caso detallar, y después el CODE, Comité de Derechos Humanos Agustino, con Pilar Col y estos jesuitas que he mencionado, acompañaron a la población. Me dicen, ya Jesús está mayor, podrías tú asumir, y asumí yo el acompañamiento. Y para mí ha sido una riqueza enorme trabajar con ellos, cantidad de momentos en la historia del Agustino y de la parroquia. Antes ya habían trabajado toda la época de la violencia con el famoso lema: no matarás ni con hambre ni con balas, y que fue un acto heroico y valiente de los jesuitas, mayoría de ellos extranjeros, que esa es otra historia. De los de la opción preferencial por los pobres, la mayoría de los jesuitas involucrados eran extranjeros, pero con un afán de inculturación enorme, españoles y norteamericanos, y también franceses, como el que fundó la Universidad Ruiz de Montoya. Y así pasa el tiempo y me destinan a San Cayetano. Yo apoyaba en lo que podía desde Guadalupe, y ahora desde San Cayetano también apoyaría el CODE y lo que hacía falta en distintos compromisos de la parroquia. De modo que he vivido hasta que llegó la pandemia, vivimos la pandemia y la sufrimos juntos. Nos tocó estar encerrados, al presidente de la CEPAL, Roberto Jaramillo, a Mateo Gar, a el hermano Ramón, que está ahora en la Inmaculada. En esa época había un jesuita que ya no está. Y así entre todos cocinábamos y celebrábamos las misas vía virtual, rotativamente, y apoyábamos en lo que podíamos. Allí vimos morir a los vecinos, y desde la azotea de la casa, por iniciativa de Juan Sima, que ya murió, y pedí yo que se vele en el Agustino, y tuve la suerte de tener la homilía de la misa del entierro de Juanito,
contando las historias de qué es vivir junto al pueblo, no para el pueblo ni subvencionando solo proyectos, sino caminando con la gente, lo que ahora podría ser la sinodalidad que el Papa promueve, que debería ir unida a la inculturación y a la opción preferencial. De modo que esa es la historia. Y en San Cayetano, bueno, es el barrio uno de los más antiguos del Agustino, barrios que tenían ya una infraestructura de cemento, la Corporación y San Cayetano. Los demás, cuando yo llegué, era tierra y no tenían lotes asignados porque había que hacer la remodelación. Después de la remodelación, ya cada uno con su lote empieza la construcción del nuevo Agustino que ahora conocemos. A mí me ha tocado conocer el antiguo y después el nuevo, sobre todo en San Cayetano. Y desde allí impulsar pues toda la pastoral de comunidades, adultos, jóvenes, sacramentos. Y también empieza mi trabajo con los maestros de la escuela pública, equipos docentes, que es lo que ahora que estoy en San Pedro, en esta hermosa iglesia, acá en esta capilla tan significativa, la capilla de la O. Lo que quisiera decir es lo siguiente. Yo entré en Villa El Salvador, y tanto así que varias veces, bromeando con mis compañeros, decíamos, ¿por qué no hemos seguido la línea de Villa El Salvador, que era una línea social de inserción? Gracias al Agustino, Hilo también aportó, Cusco también aportó, pero el Agustino, dado que en Lima suele uno hacer muchas de sus gestiones, y es el lugar donde está la curia provincial y la mayor cantidad de jesuitas peruanos, el Agustino para mí ha sido un referente básico para mi vocación. Entonces, ¿qué podría decir yo ahora, que cumplo 40 años? Pues agradecer cada rostro, cada persona, los que conocí cuando eran jóvenes y ahora son abuelos, las comunidades, cada comunidad donde me ha tocado ir a celebrar, que creo haber recorrido todas, y en todas he encontrado gente buena, gente comprometida. Agradecer a todas las comunidades de la parroquia y también, y en especial, agradecer a los que se han comprometido en todo el tema social y político. Agradecer a los que en SEA han hecho un trabajo extraordinario por una defensa de los derechos de la gente. A cada uno de los que ahí han trabajado y trabajan ahora. Agradecer a los que ya murieron, tantos jesuitas que son muy queridos. Y yo creo que en parte yo me hago querer porque me hice amigo de los jesuitas que estaban ahí insertados en el Agustino. Agradecer personas, grupos de los sitios donde he estado y decirles que gracias a que nos acogieron, confiaron y siguen confiando a través de los jesuitas que hoy están, podemos los jesuitas sentir que la opción preferencial y que el amor al pueblo y que formar cristianos con una ciudadanía consciente, participativa, ha sido un regalo de Dios. Así que el mejor regalo por mis 40 años ha sido vivir con nuestra gente en Cusco, en Hilo, en el Agustino, y ahora con ellos celebrar estos 40 años. Muchas gracias.